¿Qué ocurre con los cuidados y qué ocurre cuando las personas que cuidan a otras personas son las que en este caso necesitan los cuidados? Muy buenas, hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo para el canal de YouTube. Ahora vais a entender por qué con la temática del vídeo que traigo hoy. Vengo a hablaros de este tema que es súper importante dentro del mundo de la discapacidad, de las personas dependientes o de las personas mayores y que nos debería de importar muchísimo más. El sistema en el que nos movemos muchas veces no pone la atención debida a los cuidados y sobre todo a las personas que cuidan a otras personas, que es una asignatura pendiente que tenemos como sistema a nivel general. Y hoy aquí, a raíz de unos hechos personales, vengo a contarte un poco algunas reflexiones y a compartir contigo varias de las cuestiones que he vivido durante estos meses y que han hecho, entre otras cosas, que no pudiera tener el tiempo para poder hacer material para este canal de YouTube. Bueno, pues lo que os decía, hace un tiempo que no entro a grabar vídeos así un poquito más largos en el canal de YouTube, básicamente porque no he tenido tiempo y también porque me han ocurrido una serie de cosas a nivel personal que me han obligado a parar un poquito en cuanto a toda esta rama dentro de la asociación, ¿no? En cuanto a la divulgación. El tiempo personal es muy importante para las personas que acompañamos a otras personas y el cuidarnos mentalmente y psicológicamente también. Por eso, uno de los primeros aspectos que creo que deberíamos de tener en cuenta cuando hablemos de los cuidados es del tiempo que se requiere para estos cuidados. Cada vez parece que hay menos tiempo para todo en esta vida y que está todo muy medido. Pero pensar un momento que las personas que cuidan muchísimas veces cuidan 24/7. Hoy vengo a contarte parte de lo que me ha pasado en estos meses. Para mí es un vídeo que es un poquito complicado de hacer porque es muy personal, pero creo que compartirlo puede ayudar y las cosas que yo me he preguntado durante estos meses puede ser que ahora las pueda volcar en este vídeo y ayudarte a lo mejor a que tú también te preguntes algunas cosas. Hace unos meses perdí a mi gata, muy de repente, era algo que no lo vimos venir y en cuestión de 3 días la perdimos. Y en ese momento, la verdad que fue como un jarro de agua fría. A veces no pensamos lo suficiente en el tiempo que debemos de emplear para cuidar a nuestros seres queridos, en este caso a una mascota, pero para mí es parte de mi familia. Hay gente que a lo mejor esto no lo entiende, pero las personas que vivís con animales yo creo que entenderéis un poquito lo que hoy os voy a contar. Y cuando el trabajo que realizas, como es mi caso, es acompañar a otras personas, pues qué deciros, estas semanas para mí fueron súper complicadas porque por un lado intentaba que no se me notara mucho lo mal que estaba, pero por otro lado era inevitable, ¿no? No porque no quisiera que se me notase, ojo, que creo que es importantísimo que atendamos las emociones cuando éstas lo requieren, sino porque me sabía mal o pensaba que no iba a acompañar con la misma calidad si yo me permitía a mí mismo expresarme, ¿no? Y estar pues más flojito. Es decir, que tuve muchísima suerte. En prácticamente todos los sitios donde trabajamos desde la asociación entendieron que necesité unos días de pausa y que me los debía de tomar y que cuando estuviese un poquito más tranquilo pues volviese a acompañar, ¿no? Y este es uno de los principales temas que te quiero traer hoy. Las personas que trabajan cuidando a otras personas a veces no se pueden permitir este tiempo porque no es un trabajo a veces estáis acompañando a familiares o a personas que dependen de vosotros y vosotras. Cuando hay una persona dependiente, la dedicación en la mayoría de casos es total. Además es un trabajo o una tarea que está muy feminizada por nuestra cultura, por nuestra manera de entender el mundo. Los cuidados siempre han estado referidos a las mujeres, cosa que es totalmente injusta porque nosotros los hombres también formamos parte de la sociedad y deberíamos en general hablo, de involucrarnos muchísimo más en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Pero yo tuve esa suerte, ¿no? De que en la mayoría de sitios donde trabajo pues entendieron esto y ya empecé a reflexionar, ¿no? De madre mía, pues qué suerte tienes, Adolfo, de que en tu caso, al menos en este momento que lo necesitas, te estás pudiendo tomar estos días de respiro. No tuve presión en la mayoría de casos en volver a dar las sesiones. También porque creo que entienden, ¿no? Del punto desde donde se trabaja y es que si una persona no está bien, ¿cómo va a poder acompañar?
y la verdad que estoy súper agradecido con la comprensión que recibí en esos días. Y bueno, pues a veces no somos conscientes, ¿no? A pesar de que estamos viviendo una situación mala, de la suerte que estamos teniendo también, ¿no? Y esto me gustaría también reconocer a las personas que a veces pues me acompañan en el trabajo que realizamos desde la asociación. Hay un melón importante que se abre con todo este tema y es el de los cuidados y la discapacidad. No todas las personas con discapacidad requieren de cuidados, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que vigilemos ese capacitismo que siempre se nos va colando por algún lado de nuestra mente, pero no todas las personas con discapacidad son dependientes o necesitan de unos cuidados, con lo cual el trato que se les da muchas veces es muy injusto en cuanto a que pueden o no pueden hacer algunas cosas. De verdad, mi experiencia es que abramos la mente, que la mayoría de personas con las que te vas a cruzar pueden hacer muchas más cosas de las que te imaginas y simplemente es tu cabeza la que está poniendo muchas veces el límite. Pero sí que ocurre que en otros casos la discapacidad que se adquiere o que se tiene por parte de las personas sí que implica que haya un grado de cuidados muy grande. Esto, claro, pues para las personas que trabajan en ello, es su trabajo y es la tarea que hacen, pero cuando la persona que te cuida o que es cuidadora resulta que es un familiar, una amistad o, bueno, pues alguien que está a tu cargo, ¿no? La dedicación es 24/7 y es muy importante que las familias de las personas con discapacidad estén protegidas, estén cubiertas de unos servicios públicos de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque mi experiencia con las personas que conozco, en la mayoría de ocasiones, muchas madres y muchos padres me hacen esta pregunta y es: Adolfo, ¿qué va a ser de mi hijo o de mi hija cuando yo no esté? Si yo soy la persona que cuido a esta otra persona, cuando yo no esté, ¿dónde va a estar, no? Y es una preocupación que atormenta muchísimo de manera muy injusta a las familias. Y de verdad, esto está muy relacionado con cómo últimamente parece que se está privatizando todo, cómo los servicios públicos están muy saturados y las personas que trabajan en estos servicios públicos también. Y deberíamos de hacer esta reflexión, ¿no? De defender un poquito más todos los espacios colectivos, los espacios accesibles. Y no hablo solo por la posibilidad de entrar en esos espacios, sino espacios accesibles en cuanto a la economía, con unos servicios públicos de calidad. Al final ocurre que estas personas que cuidan acaban necesitando también unos cuidados porque se olvidan de ellas mismas. Y esto es tremendamente injusto. El hecho de que tengas un familiar con algún tipo de discapacidad no debería de ser un motivo por el que tú deberías de descuidar tu propia vida. Y la verdad que a veces no queda otra que asumir que esto a día de hoy es así. Por eso desde aquí, desde la asociación, quisiera hablar de todos estos temas porque me parece un melón muy importante para abrir y porque defender unos derechos públicos, unos servicios públicos, debería ser lo que debería de estar establecido, ¿no? Pero la realidad es muy distinta. Yo me encuentro con situaciones a veces muy delicadas, con situaciones en las que el tiempo que una persona que cuida tiene para atender sus propias emociones o para descansar es muy limitado. Una vez conté en redes que en el paseo marítimo de una ciudad, a la entrada de una tienda, había una persona con discapacidad en una silla sola que se estaba autolesionando a sí mismo y me llamó mucho la atención, ¿no? Decir, ostras, esta persona está sola, voy a acercarme un poquito a ver. Tampoco me conocen, pero voy a acercarme un poquito a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Simplemente su hermana, que era la persona responsable de esta persona, había tardado 1 minuto literal en entrar a una tienda porque la rampa de la tienda no era accesible. Ya sabéis que las rampas cuando vamos en silla de ruedas a veces parecen loopings del Dragon Khan de Portaventura. Y la mujer estaba súper preocupada porque se había tenido que ausentar 1 minuto, ¿no? Y es esta sensación de que las personas no tienen tiempo de cuidar a las otras personas, pero tampoco tienen tiempo de descansar y es súper necesario. Yo lo pude reflexionar en esos días en los que pude parar, pero me di cuenta de la suerte que tenía porque no es lo normal en muchísimos casos. Otra de las cosas que me ocurrieron durante esos días en los que yo estaba pues de duelo, ¿no? A veces me ocurre que yo sigo en mi proceso, ¿no? De intentar quitarme mi capacitismo de mi cabeza, que me pregunto a mí mismo si lo que yo comparto con los chicos y chicas de la asociación llega, si se me entiende lo que quiero expresar, si las dinámicas que les enseño para gestionar sus emociones
les pueden servir en su día a día. Y la verdad que aquí me cuesta a veces no emocionarme contando esto, pero de verdad, una vez más, las personas con las que trabajo me regalaron momentos impresionantes. Me vi a mí mismo recibiendo esos consejos que yo suelo dar para que ellos y ellas tengan un momento de paz mental un poquito más tranquilo. Y fueron ellos y ellas en esas semanas quienes más me ayudaron a conectar con mis emociones, a reconocer lo que había pasado, a tranquilizar mi cabeza, y de verdad fue súper bonito la generosidad de todos estos chicos y chicas y de sus familias que me recordaron los ejercicios que yo suelo dar en las sesiones de la asociación, y me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba. Mal por mi parte, porque desde luego las personas nos escuchan y las personas adquieren recursos para su día a día, y esto es súper importante. Pero por otro lado fue muy bonito darme cuenta de esta manera, ¿no? De que el mensaje sí llega y de que las personas, cuando las acompañamos desde el cariño, lo que recibimos a cambio siempre es mucho más cariño. En mi caso, el entorno ha sido muy amable, como digo, y he tenido la oportunidad de poder hablar de esto antes y después de las sesiones con toda la gente que está involucrada en la asociación. Pero soy consciente de que el entorno a veces no es tan amable y soy un afortunado, la verdad. Pero deberíamos de pararnos a pensar en esto, porque defender unos espacios donde las personas se puedan expresar, o donde las personas que cuidan tengan también su propio cuidado, su autocuidado, o bien siendo cuidadas por otras personas o atendidas, es muy importante, ¿no? Yo intento en la medida de lo posible hablar con las familias de cada una de las personas a las que damos cobertura en la asociación. No llego a todo, la verdad, pero me doy cuenta de que es un servicio necesario, que, bueno, pues igual que hay espacios para conciliar cuando hay un hijo o una hija, pues deberían haber espacios para conciliar cuando las personas adultas también requieren de otros cuidados, ¿no? Las personas que cuidan necesitan ser cuidadas, las personas que acompañamos necesitamos también a veces en nuestros propios procesos ser acompañadas. Muchísimas veces me habéis oído hablar de esta reflexión, de que los cuidados en una sociedad individualista y capitalista como la que tenemos, en un sistema como este, deberían de estar en el centro. Para ello yo creo que hay una clave, y es que las referencias feministas tienen que estar mucho más al orden del día. A mí eso es una cosa que me ayuda muchísimo a aprender, pero también por otro lado creo que a día de hoy no estamos preparados y preparadas para poner los cuidados en el centro. Antes deberíamos de darle muchísima cabida a cómo una persona está o no está, respecto a su salud mental, respecto a sus emociones. Los recursos que nos enseñan desde pequeños en la escuela o en los centros educativos sobre la gestión de las emociones me parece que son importantísimos, que pudiéramos identificar un poquito antes lo que es la ansiedad, lo que es la ira, lo que es la felicidad, lo que es la tristeza, porque sí o sí vamos a vivir esas situaciones. Tengamos una discapacidad, tengamos una persona dependiente de nuestro cargo, son situaciones que se nos van a dar a lo largo de la vida. Y si bien es verdad que el sistema educativo va evolucionando cada vez más, todavía a día de hoy me parece que tenemos conversaciones súper pendientes. Primero, con las mujeres de nuestra sociedad, que son las grandes encargadas de los cuidados, no solo en las casas y en los espacios privados, sino en los sitios públicos. Muchas veces se habla de enfermeras cuando también hay enfermeros, pero hay muchos menos. Hay oficios que deberían de estar muchísimo mejor remunerados, muchísimo más valorados, y simplemente no lo están porque nuestro sistema le pone mucho más énfasis a lo que producimos, a lo que somos capaces de generar con el trabajo, que no a los cuidados. Y se nos olvida que sin unos cuidados atendidos de una manera buena, nos estamos perdiendo mucho el rumbo que tenemos que tomar como sociedad. Por eso en este vídeo quería dejaros estas reflexiones a raíz, pues en mi caso, ¿no? Yo de haber perdido a mi gata, de darme cuenta una vez más, ¿no? Y viviéndolo en primera persona, de cómo el sistema de verdad a veces nos arrastra a producir, a trabajar, a atender. Pero ese momento de pausa es súper importante. Las personas con discapacidad con las que yo trabajo me han dado una lección una vez más. No porque tengan que darme una lección, ojo, sino porque, bueno, en nuestra dinámica de relación a través de las sesiones también intentamos poner esto de manifiesto, ¿no? Que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede necesitar un acompañamiento, una conversación. Entonces, por aquí
Una vez más, intentar concienciarte de que la soledad no deseada es algo que deberíamos de evitar. Por favor, pensemos también en las personas mayores de nuestros entornos, de nuestra propia red, que quizá en algún momento no nos cuesta tanto el pararnos a pensar que quizá el día de mañana seremos estas personas, pero también porque en nuestro presente tenemos la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Defender lo público, defender lo colectivo, apoyar con tu voto político incluso todas estas propuestas, pero también con las acciones cotidianas del día a día, es una cosa súper importante que en espacios como una asociación debemos de defender y de poner de manifiesto. Las asociaciones, al fin y al cabo, existimos para dar un servicio, para dar un acompañamiento a quien lo pueda necesitar. En este caso es a personas con discapacidad o a mayores o a personas en riesgo de exclusión por cualquier motivo, pero deberíamos de pensar que lo normal es que en algún momento de nuestra vida necesitemos de estos acompañamientos. Cuanto antes pongamos estas conversaciones en lo cotidiano, en nuestro día a día, cuando hables con tus amigos o tus amigos, cuando salgas a tomarte una cerveza, hablar de estas cuestiones es, creo, el primer paso. Primero para darnos cuenta y segundo para poder cambiar las cosas. No quería tampoco alargarme muchísimo en este vídeo, simplemente pues comentar, ¿no?, que entre otras muchas cosas este ha sido uno de los motivos por los que dejé de hacer contenido para este canal de YouTube, pero bueno, en la medida de lo posible iremos compartiendo reflexiones desde aquí y sobre todo preparando, bueno, la actividad central de la asociación, que al fin y al cabo son los acompañamientos y las sesiones que hacemos en todos los grupos. Agradeceros desde aquí a todas las personas que en algún momento os habéis vinculado de alguna manera con la asociación, porque eso también es cuidar un proyecto, ¿no? Cuidar una red. Cuando cuidamos un proyecto como este social, también estamos cuidando más directa o indirectamente a las personas y me parece que es una labor súper bonita por un lado, pero que también necesita ser revisada para que no siempre lo hagan las mismas personas y para que cuidemos también a quien quizá en algún momento necesita que también se le escuche. Un abrazo y no seas capacitista. Hasta luego.